primero lo que les voy a mencionar es un pequeño error, pequeño porque la solución no es tan complicada, se soluciona rápido. Grande en el hecho del concepto, que no se los expliqué con la mayor precisión. El tema, habíamos hablado de que cuando guardábamos, ¿se acuerdan las notas de cada alumno? Nosotros lo guardábamos de esta manera, que cada columna representaba a un alumno y cada fila representaba un trimestre. Esto está bien, no es que esté mal implementarlo y lo podemos mostrar como hicimos en el ejercicio sin ningún problema. El problema de esto fue que a la hora de querer ordenar esta información va a ser un poco más complejo. Se puede lograr igual, yo lo probé y se puede. O sea, estructuren la matriz de la forma A o de la forma B, se puede llegar al resultado de la misma manera. O sea, las dos formas están bien, técnicamente. Se puede ordenar, se puede pedir los datos y sin ningún problema aplicar todo lo visto. El problema que vamos a tener ahí va a ser a la hora de ordenar. Entonces, para simplificar esa forma de ordenar la información, que lo vamos a ver hoy, la clase de hoy, lo vamos a ver con un ejemplo simple con numeritos y después si llegamos hoy lo aplicamos a este ejercicio y si no lo vemos la clase que viene. Pero vamos a ver cómo ordenar un array. Y ya con ordenar un array va a ser prácticamente lo mismo para ordenar una matriz, así que en 2 minutos también lo podemos aplicar. Bien, nosotros lo habíamos estructurado así, cada columna representaba un alumno y cada fila un trimestre. No está mal, es una alternativa y es correcto porque la realidad es como estructuramos la matriz, no importa si tanto, lo que importa es cómo le damos sentido a los datos de esa matriz. Y la forma B de hacer esto es que cada alumno sea cada fila y cada columna sea cada trimestre. Hacerlo de esta manera lo que va a facilitarme nada más es a la hora de ordenar. Después todo lo demás va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es que se va a pedir alumno por alumno las notas en vez de trimestre por trimestre. Eso es lo único que cambia, porque la carga secuencial de una matriz es siempre la misma. Cargo primero la primera fila, después la segunda, después la tercera. Después la forma en la que se cargan los datos va a ser muy similar. Lo único que va a cambiar es eso. Va a cambiar alumno, va a cargar alumno por alumno en vez de trimestre por trimestre. Esa es la única diferencia. Y ahora vamos a ver los cambios hechos y ahí les paso el código de la forma correcta. Igual después lo van a tener toda la explicación en el videito, pero se los voy a explicar paso a paso. La función de cargar nombres de los alumnos no cambió, es la misma. De hecho pueden usar una específica o una genérica. Nosotros habíamos encarado esto genéricamente, pero no muchos lo casaron, así que a los chicos de la mañana preferí dárselos más específico a ver si lo casaban un poco más. Y la función lo que hace es lo siguiente. Lo único que hace es una carga secuencial del array. Que lo que hace es pedir el dato, ingresa el nombre del alumno, alumno 1, 2 o 3, dependiendo del índice, y lo va cargando al array. Como lo fuimos viendo. Lo vamos a probar para que vean cómo funciona. Cargamos los nombres. Esperen que lo oculto. Ahí está. Pongo Mariano, el nombre 1, y Ana, el nombre 2. Y lo que va a cargar es en el array esto de nombres, va a cargar el nombre de Mariano primero y después el nombre de Ana. Si yo muestro los alumnos, por ahora tienen todos nota 0 porque la matriz está vacía, pero van a ver que Mariano y Ana se cargaron correctamente, se cargan los nombres. Eso es una carga secuencial del array que estoy usando. Bien, en el punto 2 teníamos que cargar las notas de cada trimestre. Nosotros lo habíamos hecho con una función que era un poco complicada, capaz de entender, porque pasábamos un mensaje opcional, un mensaje, y me di cuenta que al principio cuando estamos aprendiendo a programar es un poco complejo capaz casarla de una. Entonces lo simplifiqué un poco más, ¿para qué? Para que sea más fácil de entender. La función la hice más específica en vez de general. No importa si no se pueda reutilizar, me importa más que se entienda el concepto. Entonces le puse cargar notas trimestre. ¿Qué hace? Una carga secuencial de la matriz. Como la matriz, yo les había dicho que la estructurábamos así, cada trimestre era una fila y cada columna era un alumno, lo pasé a estructurar así.
simplemente porque a la hora de ordenar va a ser más sencillo de esta manera. Después lo demás no cambia, lo demás es simplemente cambiar alguna que otra cosa en el orden de alguno de los otros puntos, pero después lo demás no cambia mucho, casi con el mismo código lo pueden hacer. Entonces lo que cambiamos fue un poco el sentido. En vez de que cada matriz, o sea, cada fila sea cada trimestre, cada fila va a ser cada alumno. Y cada columna cada trimestre. ¿Qué logramos con eso? Que a la hora de ordenar los alumnos, en algún futuro, si nos llegaran a pedir ordenar alumnos alfabéticamente, no tengamos problemas al realizar el ordenamiento. Que hoy vamos a ver cómo se realiza. Lo van a entender un poquito más adelante, pero para no tener ese problema que teníamos a la hora de ordenar. Entonces lo que hicimos en esta función es, en vez de ingresar las notas trimestre por trimestre, o sea, cargar el trimestre 1, después cargar el trimestre 2, después cargar el trimestre 3, cargamos el alumno 1, el alumno 2 o el alumno 3. O sea, cargamos todas las notas del primer alumno, todas las notas del segundo, todas las notas del tercero. Eso es lo único que cambia. Vamos a testear la función para que vean. Lo único que hace es recorrer las filas, recorrer las columnas. Como ahora las filas son los alumnos, va a cargar primero la primera fila, todas las notas del primer alumno. Alumno 1, trimestre 1, alumno 1, trimestre 2 y alumno 1, trimestre 3. Entonces, lo que carga es la nota del alumno, fila más 1, que sería alumno 1, alumno 2, alumno 1 o alumno 2. Por eso le muestro primero la fila. Para el trimestre, y como ahora los trimestres están en las columnas, como hicimos acá, podríamos decir columna 1, columna 2, columna 3. Para decir trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Esto es más visual, para que el usuario vea algo lindo. Esto no es obligatorio en la carga. Simplemente es para mejorar la interacción nada más. Y después lo que tenía la carga secuencial era que guardábamos el elemento en la matriz. Esta es más simple, no tiene ese mensaje personalizado opcional en el que mezclábamos tantas cosas y nos confundíamos un poquito. Esta es más simple para que no sea tan complicado de digerir. Lo vamos a testear para que vean cómo funciona. Vamos a probar. Ahí está. Voy a llamar, bueno, primero cargo los nombres, Mariano y Ana, que son los que pruebo, y voy a cargar las notas. Cargo la primera nota, fila, columna. Ingrese la primera nota. Como las filas eran para los alumnos ahora y las columnas para los trimestres, lo cambiamos un poquito. Esto es para que cuando a la hora de ordenar no se me complique tanto. Hacerlo de la forma A o hacerlo de la forma B está bien. Ustedes la matriz le dan el sentido que ustedes crean conveniente para resolver el problema. Ustedes están usando el medio, que es la matriz, para resolver un problema. La forma de estructurar los datos lo deciden ustedes. Mientras elijan la forma A, que es esta, o la forma B, les va a funcionar, van a llegar al mismo resultado, obviamente ordenando las otras funciones, aplicándolas a eso. Si decido que las filas sean los alumnos y las columnas los trimestres, bueno, se va a cargar primero todas las notas del primer alumno y después todas las del segundo. Porque lo que no cambia es la carga secuencial. La carga secuencial de una matriz es cargar primero todas las filas y después cargar la primera fila, después cargar la segunda fila y después así sucesivamente. Entonces primero carga, me pide la nota del alumno 1 para el trimestre 1, por ejemplo 10. Lo guarda en la matriz y me pide ahora la nota del alumno 1, o sea, sigue en el mismo alumno, no como antes que pedía trimestre por trimestre, para el trimestre 2. 10 también. Y acá también 10. Como tiene 3 dieces, el alumno 1 se quedó con todos 10. Tanto en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre. Acá, bueno, acá tiene el ejemplo del 5, el 8 y el 7, pero yo le puse todos 10 para que vean que lo que va a guardar es, en las notas de Mariano, todos 10. Y si a Ana le pongo 7, se guarda 7 en la primera nota de Ana, 7 le guarda en la segunda, y 7 en la tercera. Ahí está. Bueno, acá tengo un mensaje de confirmación. Muestro esta matriz y van a ver que ahora la estructura es un poco al revés. Simplemente
cambiamos un poco el orden. Ahora los alumnos son las filas y las columnas son los trimestres. Pero la ejecución del ejercicio es prácticamente igual, nada más. Bien, entonces el alumno 1, que está en la fila 1, tiene todos 10. Y el alumno 2, que está en la fila 2, tiene todos 10. Esto es como una planilla de Excel, chicos. El sentido le dan ustedes, ¿sí? Darle el sentido por las filas o por las columnas, como a ustedes les parezca conveniente para resolver el problema. Bien, mostramos. Y ahora vamos a la opción 3, que era mostrar todo. Ahí está. Muestro las notas. Y van a ver que Mariano tiene todos 10 y Ana tiene todos 7. Bien. Eso fue la punto 2. El punto 2 era cargar las notas. Como estructuramos la matriz de esta forma, cada alumno guardaba, cada alumno era cada fila y cada columna era cada trimestre, lo hacíamos así. Si lo hacemos al revés, simplemente lo que va a cambiar es que va a cargar primero todas las notas del primer trimestre, después todas las notas del segundo trimestre y después todas las notas del tercero. Solamente cambia el orden en la que carga los datos. Nada más. Lo demás es válido, tanto la A y el B, para guardar un conjunto de información. Simplemente que ahora lo estructuramos así y no se los expliqué bien porque iba a elegir una o la otra. Total, no íbamos a tener mucho problema. Pero me di cuenta que a la hora de ordenar es más complicado aplicándolo de esta manera. Entonces, aplicándolo con la forma B, va a simplificarse solamente la parte de ordenar. El resto es lo mismo. Es un camino u otro, nada más. Es como elegimos estructurar nuestra matriz. Bien, una vez que hicimos esta carga, esta es la carga secuencial de la matriz. La forma después de mostrarla la simplifiqué un poco más. En vez de poner un for, como hacíamos, lo simplifiqué un poco más todavía. Lo hice así. Y bien, ¿cómo funciona el mostrar alumno? Muestra el nombre. Como ya tengo el índice del alumno, simplemente recuerden que en los arrays paralelos cada índice se relacionaba en sí mismo. O sea, todo lo que tenía índice 0 era la información de Mariano. Y acá así viceversa. Todo lo que tiene la fila 0 va a ser la información de Mariano. Antes era al revés. Antes la columna 0 era la información de Mariano. Ahora nada más lo invertimos el orden. Entonces, si yo quiero mostrar el nombre, accedo al array de nombres y muestro ese índice. Si yo quiero mostrar cada una de las notas, volvamos a la matriz. Si quiero mostrar las notas del alumno 1, tengo que mostrar todas las notas de cada una de las columnas, columna 0, 1 y 2, pero siempre va a ser la misma fila, la fila 0, porque estoy mostrando un solo alumno. Entonces, la fila no se va a mover, siempre va a ser la misma. La columna va a ser la 0, la 1, la 2. Esta es una función bien específica. ¿Qué significa? Que solamente me va a servir para mostrar un alumno, no lo voy a poder llevar a otro tipo de ejercicio. Pero bueno, lo que lo cambié es para simplificarlo un poco mejor y cuando se lleven este código se pueda entender un poco más. Lo simplifiqué en vez de ponerlo en un for. Como total era nada más 3 trimestres, lo simplifiqué un poco más. Entonces es más fácil de entender. Recuerden, cada fila representa a un alumno ahora y cada columna a un trimestre. Entonces las notas del trimestre 1 están en la columna 0. Las notas del trimestre 2 están en la columna 1 y las notas del trimestre 3 están en la columna 2. Lo que no mueve es la fila, porque quiero mostrar, por ejemplo, las del alumno 1, la fila siempre va a ser la 0. Lo que se va a mover nada más es las columnas, cuando yo las muestro. Esa es la única diferencia. Antes lo hacíamos al revés, simplemente. Guardábamos la fila, mostrábamos la fila 0, 1 y 2. Y la columna siempre iba a ser la misma, la de ese alumno. Simplemente nada más invertimos el orden de mostrarlo. El resto es lo mismo. Elijan el camino A o el camino B. Como estructurar la matriz va a ser lo mismo. Después lo único que va a cambiar es la forma en la que las muestro, nada más. Lo que también cambié en la de mostrar alumnos es lo mismo. La de mostrar alumnos no la cambié. Simplemente
lo que va a recorrer nada más va a ser el array de nombres, como habíamos visto, y no la cambié, la función quedó exactamente igual. Como el array de nombres me guarda la cantidad de elementos que tiene los alumnos, si son dos, tengo un array de 2 elementos, van a haber 2 nombres, y como son paralelos, tanto las matrices como los arrays van a tener la misma cantidad de elementos, entonces van a quedar uniformes en sí. Por eso, acá recorriendo o el array de nombres o las cantidades de filas de la matriz, puedo acceder a la información de cada alumno. No importa, es indistinto de lo que hagan. Como son 2 alumnos, como son 2 elementos en el array de nombres, lo recorrí así. Entonces muestra alumno 1 y alumno 2. Es prácticamente lo mismo que lo dejamos antes. Esta no la modifiqué. Después, y ahora cuando termino de explicarles esto, resolvemos cualquier duda. La de mostrar promedio, lo único que va a cambiar es que se acuerdan que cuando nosotros queríamos calcular... no, esta no cambia, perdón. La que va a cambiar es la 5 y la 6. Perdón. La de mostrar promedio queda igual. ¿Por qué? Porque lo que hacía la de mostrar promedio era sumar. ¿Se acuerdan que sumaba toda la matriz? Tenía que sumar todos los elementos de la matriz. Todos. Y después dividirlo por la cantidad de elementos. Ya sea la matriz estructurada de esta manera o de esta manera, el resultado es el mismo. Porque suma todos los elementos de la matriz y lo divide por la cantidad de elementos. Entonces el punto 4 no hubo ninguna modificación. Quedó exactamente igual. No hubo cambios, no hubo nada. Quedó igual. Es copiado y pegado de como lo hicimos. Lo que sí capaz creo, no sé si lo habíamos visto en esta edición, lo puse todo en una función simplemente para ahorrarme líneas de código en el main y no mostrar todas estas 5 o 6 líneas de código que me rompan en el mail, que sean molestas en el mail. Entonces lo dejé todo en una función. Como vieron, las funciones que es mostrar menú, para que el menú no me gaste tanto en la pantalla, puedo usar una función. Acá lo mismo, puedo usar una función para que para simplemente ahorrarme líneas de código. No va a tener un objetivo pleno la función, sino más que liberarme y limpiarme un poco el main, lo puedo usar. Y lo último que sí cambió un poquito, nada más, pero muy poquito, es el punto 5 y el punto 6. Pero es lo mismo, usábamos la misma función. ¿Se acuerdan que teníamos que sumar las columnas? O sea, teníamos que calcular el promedio de la nota de cada alumno. Entonces, como cada alumno estaba en cada columna, teníamos que sumar esto, más esto, más esto, dividido 3, para calcular el promedio del alumno 1. Y después, para el alumno 2, teníamos que sumar esto, más esto, y más esto, y dividirlo 3, para saber el promedio del alumno 2. Como ahora los alumnos son las filas y los trimestres las columnas, simplemente usamos otra función en vez de sumar columna, sumar fila. Que hace lo mismo que sumar columna, pero en vez de sumar las columnas que tiene mi matriz, suma las filas nada más. Es solamente eso. Lo demás es lo mismo. Lo demás quedó exactamente igual. No cambiamos mucho en lo que hicimos la clase pasada. Simplemente lo reestructuré para organizarlo de esta forma. ¿Por qué lo organizo de esta forma ahora? Porque ahí me equivoqué un poco la clase pasada. Porque a la hora de ordenar, que es lo que vamos a ver hoy, se me va a complicar un poquito si lo hago de esta forma. Y para no complicarnos tanto la vida y tener que en el ordenamiento poner un for de por medio para intentar adaptarlo a esto, es mucho más fácil hacerlo de esta forma, a la hora de ordenar. Después en lo demás es lo mismo. Como estructure la matriz, ya sea de esta forma o de esta forma, es técnicamente válido. Porque ustedes lo que están haciendo es estructurar su matriz. Ahí es donde van a guardar los datos. Lo que le da sentido al programa es simplemente unir esos datos y que esté todo bien relacionado. Entonces, pónganlo de la forma A o de la forma B, va a estar bien correcto. Lo que sí, ahora, que no lo aclaré la clase pasada, vamos a usar mejor esta forma B. No como lo puse la clase pasada, que ahí como que me confundí un poco. ¿Por qué? Porque a la hora de ordenar va a ser más sencillo. Entonces
vamos a confundirnos menos a la hora de ordenar y va a ser más fácil de desarrollar los ejercicios. El resto es todo lo mismo. Prácticamente no cambié mucho de lo que hicimos, simplemente en el punto 5 y 6, en vez de sumar fila, perdón, era sumar columna, ahora va a ser sumar fila, porque cada alumno es una fila, antes cada alumno era una columna, era nada más para eso. Y lo demás no cambió mucho, no quedó prácticamente igual, simplemente lo que hicimos es mover un poco el sentido de la matriz, en vez de estructurar cada alumno en las columnas, lo estructuramos en las filas. ¿Para qué? Para que a la hora de ordenar nos sea más fácil, solo por eso. ¿Consultas, chicos, sobre esto? Así que ahora les paso el código y lo analizan un poquito. Después voy a subir el video de la clase pasada, el de la mañana, que se explicó un poco más claro el tema y se evitó usar tantos métodos genéricos que me di cuenta que no sumaban tanto. Era mejor dar un resultado específico y más adelante, cuando estemos más acostumbrados al código, pasar un poco a algo más genérico. Pero vamos a hacerlo más de a poco, vamos a poner un freno de mano a esto, así lo entendemos un poco mejor. ¿Ok, chicos? ¿Una duda con lo que dije? ¿O no saben dónde están parados? Lo que sea, chicos. Antes de arrancar con ordenamiento, quiero saber cómo van con esto. Ya sé que es complicado, la estructuración de las matrices no es algo fácil. Así que quiero saber, más o menos. Bien, bueno, les voy a pasar esto, así lo tienen. De la clase pasada, no sé qué les pasé, lo acabo de ver recién. Les pasé lo de la clase 8. Recién, hace un rato me di cuenta, así que seguramente estaba tan quemado hasta ahora que le pasé cualquier cosa. Así que ahí les paso bien esto, como debe ser. Y después les subo bien el video que lo explica bien claro cómo estructurar esto. Bien, igual si analizan el código, se lo ponen a debuguear, no es tan complicado. Simplemente es ir uniendo esto, estructuramos la matriz de esta forma, en donde cada fila es un alumno, cada columna es un trimestre, nada más. También se puede estructurar de esta forma, en la que cada fila es un trimestre y cada alumno es una columna. Eso lo eligen ustedes a la hora de armar sus matrices. Mientras elijan una o la otra, pero después el código esté bien ejecutado, va perfecto. Ahora, a la hora de ordenar, es mejor la forma B, porque voy a tener menos problemas. En la forma A se puede ordenar, sí, pero va a haber un par de problemas, porque a la hora de acceder a si quiero ordenar por alumno, tengo que acceder a las columnas de ese alumno nada más, y no a las filas. Y accediendo a las filas es más fácil. Me ahorro un paso nada más. Ahora lo vamos a ver en la clase de ordenamiento. ¿Ok, chicos? Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les paso este código, es ver la parte de ordenamiento. Si hay alguna otra duda, resolvemos esto y si no, pasamos a la parte de ordenamiento y vemos cualquier otra duda en la práctica, como quieran ustedes. ¿Están listos para empezar a ordenar? Bien, perfecto. Bueno, para ordenar lo vamos a explicar. Esto ya se los pasé. Lo vamos a explicar de manera... quiero ver si se los pasé bien, por las dudas. Perfecto, sí. Lo vamos a explicar de una forma abstrayéndonos de la programación. Como empezamos a explicar funciones, que en vez de tocar el código empezamos a hacer cositas en el Paint, acá vamos a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer es achicar un poco estas celdas. A ver, quiero saber, porque tengo acá de referencia 50. Ahí ha puesto, perfecto. Ahí está. Y acá voy a poner una celda un poco más grande, que quiero ver cuánto le había puesto, porque si no, 450. Perfecto. Ahí está. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Y lo que voy a poner acá es simplemente las posiciones de mi array. Posición 0,
posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Bien, lo que vamos a poner es los números, un par de números, que van a estar desordenados. 5, 3, 1, 9 y 7. Y algo que aclarar, para ordenar se puede ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a ver las dos. Primero vamos a ver de menor a mayor. Y después vamos a ver esto mismo de mayor a menor. Bueno, yo soy medio obsesivo con esto. Quiero que esto quede en el medio. Si se queda, se ve lindo. Ahí está. Perfecto. Y lo que voy a hacer es pintar de un color el primer elemento. Un colorcito que voy a poner como el verde. Y todos los demás los voy a poner de amarillo. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la hora de ordenar todo un array, vamos a tener que tomar como punto de partida el elemento que tengamos más a la izquierda de mi array. ¿Cuál es el elemento que tenemos más a la izquierda del array? El primero, el del índice 0. Y ese elemento lo vamos a comparar con todos los que tiene a su derecha. Lo vamos a llamar número de la izquierda y número de la derecha. Lo voy a poner acá. Lo vamos a poner acá. Número izquierda y número derecha. Y va a haber una condición llamada como la siguiente. Ahí está. Esta va a ser la condición de mi ordenamiento de menor a mayor. Bien, el número de la izquierda va a ser de color, lo vamos a representar, para que se entienda, de color verde. A ver, un verde más oscuro. Ahí está. Y el número de la derecha lo vamos a representar de un color rojo. Uy, le pifié. Ahí está, vamos a poner... Ahí otra vez le pifié. Qué mal estoy. Es acá. Ahí está. ¿Por qué le ponemos estos colores? Para poder ubicarnos un poco en lo que estamos haciendo. Entonces, el número marcado en verde, este va a ser el primer paso de mi ordenamiento. Se va a comparar con todos a su derecha. O sea, vamos a tomar de un punto de partida, digamos como si fuese un pivot o como un punto de partida, mejor dicho, el primer número que tengamos en nuestro array, el que tengamos más a la izquierda. ¿Y con qué se va a comparar? Con todos los números que tiene a su derecha, con el 3, con el 1, con el 9 y con el 7. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, me voy a copiar todo esto y acá va a ser el segundo paso, en donde arranca la comparación. Primero, el número verde, que es el número de la izquierda, que es el 5, que es el de la posición 0, se va a comparar con el que tiene al lado, que es el 3, el de la posición 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando se compare este con este, va a haber una comparación. Se va a hacer esta misma comparación. Se va a preguntar si el número de la izquierda, que es el 5, que es el de la posición 0, es mayor al número de la derecha, que es el de la posición 1. Y díganme, ¿5 es mayor a 3? Bien. Díganme. Sí, puso Alejo. Resto. 5 es mayor a 3. Perfecto. Como 5 es mayor a 3, como el número de la izquierda es mayor al de la derecha, vamos a decir que sí, se cumplió esta condición. Y si se cumple esta condición, se intercambian los lugares. Y esto se conoce como swap. ¿Qué significa esto? Que lo que había en la posición 0, que era el número 5, va a estar en la posición 1. Así. Y lo que había en la posición 1, que era el número 3, va a estar en la posición 0. O sea, se cambiaron los lugares. Lo que había acá, el número 5, pasó a la posición 1 y el número 3 pasó a la posición 0. ¿Me entendieron, chicos?
¿Con esto? Bien. Bueno, una vez que ocurrió este intercambio, que se conoce como swap, todos los demás quedaron igual, porque lo único que se compara es el de la izquierda con el de la derecha. Y ahora, como esta posición, la del índice 1, ya se comparó con el que tiene a su izquierda, con esta, ahora se va a comparar este 3, o sea, se va a comparar el mismo elemento de la posición 0 con el otro que tiene a su derecha. Ya no va a ser con este, con el de la posición 1, sino que va a ser con el de la posición 2. O sea, ahora el número de la izquierda es este y el número de la derecha va a ser este. Este que vamos a poner acá. Vamos a ponerlo en un color rojo. Y todo lo demás lo ponemos amarillo porque no está formando parte en este momento. ¿Qué amarillo era este? Así me acuerdo. Bien, el que está acá, cerca del rojo. Perfecto. Ahí está. Y estos también. Ahí está. Ahora, en el segundo paso, lo primero que hizo fue esto. Lo que va a hacer es que el número que está en la primera posición del array se comparó con el que tiene a su derecha, el de la posición 1. Como la comparación dio verdadera, se cambiaron sus lugares. Y ahora sigue sucediendo lo mismo. El número de la izquierda no cambia, sigue siendo el de la posición 0. Y ahora se va a comparar con el otro que tiene a su derecha, que es el de la posición 1. Y lo que va a ocurrir es esto. Se va a preguntar, 3 es mayor a 1. Número de la izquierda, 3. ¿Es mayor a 1? 3 es mayor a 1, chicos. Sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió antes. Se intercambian los lugares. Lo que había en la posición 2, que era el 1, va a estar en la posición 0. Y lo que había en la posición 0, que es el 3, va a estar en la posición 2. Lo demás queda igual. El 5 queda igual. El 9 y el 7 quedan igual. Ahí está. Este lo pinto de amarillo. Ahí está. Siempre me equivoco el amarillo. Es este. Y ahora el que va a ser el nuevo número de la derecha va a ser este 9 de acá. O sea, esto se va a ir moviendo. El número de la derecha se va moviendo. El de la izquierda por ahora no cambia. Ahí lo pongo en verde. Bien, ahora el de la posición 0, que es el 1, se va a comparar con el de la posición 3, que es el 9. 1 es mayor a 3, no. Cuando no es verdadera la condición, no pasa nada. Simplemente, lo pongo así en mayúscula. No pasa nada. O sea, queda todo tal y como estaba. Si la condición dio falsa, no pasa nada. Queda todo como está. Vamos al siguiente paso. Copio, pego. Ya el de la posición 3 no tiene protagonismo acá. Lo dejo en amarillo. Y el que va a tener protagonismo es este 7. Y de nuevo va a ocurrir lo mismo. 1 es mayor a 7. No, no pasa nada. Y entonces, en la primera vuelta, digamos, de este ordenamiento, el elemento de la posición 0, solo este, quedó ordenado. Entonces, si yo pongo esto así, en ningún color, lo pongo todo en un color blanco. Ahí está. En este paso, el elemento del índice 0 quedó ya ordenado. ¿Por qué? Porque se comparó con todos los que tenía a su derecha, con todos los elementos que tiene a su derecha, y cada vez que la comparación daba verdadero, intercambiaba los lugares. Entonces, este 1 ya está ordenado. Lo vamos a poner de un color para referenciar que ya está ordenado y que ya no va a estar teniendo protagonismo acá. Lo voy a poner en un color así, este color. Este ya está ordenado. Entonces ya no va a tener protagonismo con todos los demás. Entonces ahora los números que me quedaron son estos. Siempre me equivoco con el color. Ahí está. Estos son ahora los números que voy a tener que comparar. El índice 0 ya está ordenado. ¿Qué significa? Que ya no se va a comparar más con los números que tiene a su derecha. Entonces ahora, en el próximo paso, copio pego, el que va a ser el número de la izquierda
va a ser el de la posición 1. Y el que va a ser el número de la derecha va a ser el de la posición 2. Y entonces acá de nuevo empieza la comparación. Vuelve a repetirse el algoritmo. El de la posición 1, que es el 5, ¿es mayor al de la posición 2, que es el 3? Sí, 5 es mayor a 3. Entonces, como se cumple la condición, 5 es mayor a 3, número de la izquierda, que es el 5, es mayor a 3, que es el número de la derecha, se va a cumplir la condición. Y si se cumple, de nuevo, se intercambian los lugares. ¿Qué va a ocurrir? Lo que estaba en la posición 1, que era el número 5, va a ir a la posición 2. Y lo que estaba en la posición 2, que era el 3, va a estar en la posición 1. El de la posición 0 queda igual, esto no se cambia. Y todos los otros que no tuvieron protagonismo también quedan igual. Entonces esto quedó así. Ahora, el número de la izquierda no cambia. Sigue siendo el de la posición 1. Ahora el número de la derecha va a ser este, el 9. Y se va a comparar el 3 con el 9. ¿3 es mayor a 9? No. Como eso es no, no pasa nada. Vamos a la próxima comparación. Ahora el 3 se va a comparar con el que tiene a su derecha, después del último que comparó, que es el del índice 4. Y se va a comparar el 3 ahora con el 7. ¿3 es mayor a 7? No. De nuevo, no pasa nada, queda exactamente igual. Y en el próximo paso, chicos, ya el elemento del índice 1 quedó ordenado. ¿Qué significa? Lo ponemos de otro colorcito, para que vean que ya quedó ordenado. Lo vamos a poner de este colorcito. Le pifio siempre a los colorcitos, es el de al lado. Ahí está. El de arriba y al lado. Bueno, en este caso ya el elemento del índice 1, que es este que está acá en la posición 1 de mi array, quedó ya ordenado. Esto lo pongo de amarillo. Ahí está. Me pifio siempre amarillo. Ahí está. Entonces, en esta instancia ya el 1 y el 3 ya están ordenados. Ya el 1 es el primero y después viene el 3. Por ahora va teniendo sentido. Ahora falta ordenar los que están acá. Me copio esto, me lo pego acá. Y ahora el número, el del índice 2, este 5, se va a comparar con los que tiene a su derecha, que es el 9 y es el 7. Primero se compara con el 9. 5 es mayor a 9, no. No pasa nada. Repito esto, lo pego. Ahora este 5, ya se terminó de comparar con el 9, se va a comparar con el 7. Vamos de nuevo. 5 es mayor a 7, no. No pasa nada. Entonces ya en el próximo paso, ahí está, el número 5 ya está ordenado. En realidad ya estaba ordenado de antemano, pero bueno, el algoritmo no lo puede saber. Recuerden que el algoritmo no piensa como ustedes, el algoritmo sigue instrucciones. Entonces, en este paso de mi código, el elemento del índice 2 quedó ordenado. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? La seguidilla que venimos haciendo. Bien, perfecto. Ahora, en el próximo paso, solamente me queda comparar el 9 con el 7. Nada más, porque son los únicos dos que me quedaron. Vamos a comparar el 9 con el 7. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a preguntar si el elemento de la izquierda, el número de la izquierda, que es el 9, es mayor al 7. Porque esa es la condición que yo hice. Entonces, si el 9 es mayor al 7, que lo es, lo que va a ocurrir es un intercambio. Vamos a copiar este mensaje y lo pegamos. Como el 9 es mayor al 7, va a haber un intercambio. Entonces, en este caso, lo que había en la posición 3, que era el 9, va a pasar a la posición 4.
y lo que había en la posición 4, que era el 7, va a pasar a la posición 3. O sea, se intercambian las posiciones del array. Lo que hay en la posición 3 pasa a la 4 y lo que había en la posición 4 pasa a la posición 3. O hay un intercambio. Donde estaba el 7 está el 9 y donde estaba el 9 está el 7. Una vez que ocurrió esto, y los otros que ya estaban ordenados, ya en este paso, ya la lista está totalmente, el array, ya está totalmente ordenado. En el último caso, que ya no hay números a la derecha, porque ya los comparé todos juntos, en este paso, siempre pifio color, ahí está, el array está ya ordenado. Porque se quedó sin números para comparar. Comparó todos con los que tiene a su derecha. Y lo terminó ordenando. Bien, ¿ven que tiene sentido? Me lo ordenó de menor a mayor. Y esto, con cualquier array que tengan, lo va a ordenar de la misma manera. Bien. ¿Pudieron seguir con esto, chicos? Se llama burbujeo. Perfecto, David. Es el método que vamos a ver esta clase. Probablemente el único que vamos a ver porque no tenemos mucho tiempo. Si tuviésemos 2 clases de ordenamiento, veríamos otros métodos como el inserción o otros tipos de quicksort, por ejemplo. Pero como no tenemos tanto tiempo, con ver uno alcanza, vamos a ver el burbujeo, que es más sencillo de explicar. Bien. Bueno, si se entendió esto, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a tratar de ordenar de mayor a menor. Bien, voy a copiar todo esto en otro hojita, mayor a menor. Ahí está. Esto era de a 50. Ahí está. Le voy a achicar las columnas a 50. Y esta última creo que era 450. Ahí está. Copio y pego. Ahí está. Y voy a pegar los mismos números. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo quisiera ordenar de mayor a menor, lo único que voy a cambiar, chicos, es la condición. Nada más. O sea, en vez de evaluar si el número de la izquierda es mayor al de la derecha, hago al revés. Evalúo si el número de la izquierda es menor al de la derecha. Con solamente cambiar la condición, voy a pasar de ordenar de menor a mayor a menor. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, en este primer paso, voy a copiar todo el mensaje. El número marcado en verde, que es el 5, se va a comparar con todos a su derecha. Su derecho puse, su derecha. Ahí está. Y acá también, a su derecha. Perfecto. Entonces lo que va a hacer es comparar el de la posición 0, que es el 5, con todos los que tiene a su derecha. Bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el primer paso. En el primer paso el 5 se va a comparar con el 3. Y como ahora la condición es al revés, preguntamos si el de la izquierda es menor al de la derecha. Esto no me va a dar verdadero. 5 no es menor a 3. Entonces, como no se cumple esto, no pasa nada. O sea, queda todo igual. En el próximo paso, el 3 ya lo comparó ya comparó el elemento 0 con el elemento 1. Ahora va a comparar el elemento 0 con el elemento 2 de la lista, de la posición 2. Entonces ahora el 5 sigue siendo el elemento de la posición 0 y el que es rojo, el de la derecha, va a ser este, el 1. Y de nuevo lo mismo. 5 es menor a 1. No. Entonces no pasa nada. Sigue esto exactamente igual. Y en el próximo paso, siempre le pifia el color. Ahí está. En el próximo paso, el elemento de la posición 0, que es el 5, lo va a comparar con el de la posición 3, que es el 9. Y ahora sí, 5 es menor a 9, sí. Entonces se intercambian sus lugares, o sea, sus posiciones. Esto se conoce como swap. O sea, lo que había en la posición 0 va a ir a la posición 3
y lo que había en la posición 3 va a ir a la posición 0. ¿Qué significa? Si en la posición 3 estaba el 9, ahora va a estar en la posición 0. Y si en la posición... esperen que... porque me molesta esto. Esto es estético, pero me molesta a mí. Ahí está. Quiero que todos estén en el medio los numeritos. Ahí está. Y este mensajito lo voy a poner inclinado. Ahí está. Ahora sí. Ahora, lo que había en la posición 3, que era el 9, va a estar en la posición 0. Y lo que había en la posición 0, que era el 5, va a estar en la posición 3. Eso es el intercambio. Se intercambian los valores. Se intercambian las posiciones de los valores. Entonces el 9 está en la posición 0 ahora y el 5 está en la posición 3. Este sigue siendo el número de la izquierda y este ya dejó de ser el número de la derecha porque ya hubo la comparación. Estos quedan como están, este también, y este lo voy a poner también en amarillito. Ahora el 9 se va a comparar, el elemento de la posición 0 se va a comparar con el de la posición 4. Este va a ser el de la derecha y este va a ser el de la izquierda. 9, ¿es menor a 7? No. Entonces, como es no, no pasa nada. Y sigue todo igual. Copio todo esto, lo pego acá. Y en este preciso momento, como ya se quedó sin números a su derecha para comparar, lo que va a ocurrir es que el 9, el de la posición 0, ya está ordenado. Porque comparó con todos los que tenía a su derecha y ya se quedó sin números para comparar. Entonces en este momento podríamos decir el número que está en el índice 0 ya se encuentra ordenado. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Bien, perfecto. Ahora lo que va a pasar es que ya el número de la izquierda no va a ser el del índice 0 porque este ya está ordenado y no tiene sentido. Va a ser el número de la izquierda el 3. Y el número de la derecha, obviamente el primero que encuentra a su derecha va a ser el 1. Va a empezar a comparar. 3, ¿es menor a 1? No. No pasa nada. Volvemos a copiar, pegar. Este ya lo ponemos en amarillo. Y el 3 ahora se va a comparar con el 5. 3, ¿es menor a 5? Sí. Se intercambian los lugares. Lo que había en la posición 3, que era el número 5, va a estar en la posición 1. Y lo que había en la posición 1, que era el número 3, va a estar en la posición 3. Se intercambian sus lugares, se intercambian sus posiciones. Esto queda igual, el 9 queda igual, el 1 queda igual y el 7 queda igual. Lo voy a poner de amarillo. Lo voy a poner de amarillo. Ahora, el número de la izquierda, el de la posición 1, se va a comparar con el de último que tiene a su derecha, el de la posición 7. Y de nuevo pasa lo mismo. Número de la izquierda, que es el 5. ¿Es menor al número de la derecha, que es el 7? Sí, 5 es menor a 7. Entonces, de nuevo, lo mismo, se intercambian los lugares. Donde estaba el 7, perdón, donde estaba el 5, va a estar el 7. Y donde estaba el 7, va a estar el 5. Y todo lo demás queda igual. Este queda igual, este queda igual. Y vamos a poner todo de amarillo. Ahí está. Bien, en este paso, en esta parte, lo que ocurrió es que el número que estaba en el índice 1 ya se encuentra ordenado, como veníamos viendo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es meterle algún colorcito. Vamos a ponerle este, ahí está. Ahora, este número, el del índice 1, ya está ordenado. Ahora tengo que centrarme en los índices del 2 al 4, a ver qué puedo ordenar. Me copio esto, me lo pego, y ahora voy a tomar como número de la izquierda
el 2, el del índice 2, que es el número 1, y el número de la derecha, el del índice 3, que es el 3. Bien. 1, el de la izquierda, ¿es menor a 3? Sí. Se intercambian sus lugares. Donde estaba el 1 va a estar el 3 y donde estaba el 3 va a estar el 1. Esto queda igual porque ya no se mueve y el 5 también queda exactamente igual. Bien, ahora en esta parte lo que va a ocurrir es que va a comparar el número de la izquierda, va a ser ahora el 3 porque es el de la posición 2, y se va a comparar con el último que encontró a su derecha, que es el de la posición 4, y va de nuevo a hacer la comparación. 3 ¿es menor a 5? Sí. Se intercambian sus lugares. Donde estaba el 3 va a estar el 5, donde estaba el 5 va a estar el 3, y todo lo demás queda igual, el 1 y el 9 y el 7. En este paso, ahora, ya el número de la posición 2 quedó ordenado. Lo voy a marcar de un color y voy a poner el número que está en el índice 2 ya se encuentra ordenado. Y lo último que me queda nada más es comparar estos dos. En el último paso del método se va a comparar el 1, que es el de la izquierda, con el que tiene a su derecha, que es el 3. Y de nuevo se va a preguntar lo mismo. El número de la izquierda, 1, ¿es menor a 3? Sí. Como es menor a 3, se intercambian sus lugares. Donde estaba el 1 va a estar el 3, donde estaba el 3 va a estar el 1. Y en este caso, al final, ya se encuentra toda la lista ordenada. Ya no tiene más por cuál comparar, entonces toda la lista ya se va a encontrar ordenada. Siempre le pifo de color. Ahí está. Lista ordenada. Y acá también. El array ya está ordenado, queda mejor. Ahí está. Bien. Y así es como se ordena de mayor a menor. Es exactamente igual de menor a mayor, solamente cambiando la comparación. ¿Ven? Cambio el signo de la comparación. Nada más. Para que quede un poco mejor, el signo de la comparación lo voy a pintar de negro. Ahí está. Como en el ejemplo anterior. Bueno, ¿con esto me siguieron, chicos? Por ahora lo hicimos en un Excel. ¿Para qué? Para que entiendan qué es lo que hace el algoritmo. Ahora lo vamos a llevar a código. ¿Podemos seguir? ¿Va bien? Perfecto. Les voy a pasar esto para que ustedes lo puedan visualizar cada vez que lo necesiten. Tengo el mail personal, pero no importa. Es que a veces me pone el de la UT en el personal, es lo mismo, no importa. Les voy a dar permisos para que lo vean esto, lo que desarrollamos recién, por si lo quieren chusmear un poco, para que vean los pasos del método. Bien, ahora vamos a llevar esto mismo que hicimos acá a código. Bien. Vamos a codear. Acá no. Acá. Bien. Vamos a el código, señores. Bien. Esperen que me tengo acá el algoritmo por las dudas. Ahí está. Vamos a crear el array de los números. Array números. Y vamos a copiar los mismos números que tuvimos en el ejemplo. 5, 3, 1, 9, 7. 5, 3, 1, 9, 7. Una vez que tenemos estos números, los voy a mostrar antes de ordenar. Y después de ordenar. Bien, y en el medio va a ejecutarse el algoritmo de ordenamiento que quisimos hacer. Bueno, tenemos que aplicar un ordenamiento, primero, de menor a mayor. Nos piden ordenar de menor a mayor. Vamos a poner acá, ordenar de menor a mayor. Si nos piden esto, entonces tenemos que usar esta ecuación, perdón, esta pregunta. Vamos a tener que preguntar si el número de la izquierda es mayor al de la derecha. Si tuviésemos que ordenar de mayor a menor,
tenemos que preguntar lo contrario, si el número de la izquierda es menor al número de la derecha. Entonces, como tenemos que ordenar de menor a mayor, vamos a hacerlo de esta manera. Bien, vamos a hacer para esto un for anidado, en el que vamos a recorrer el número de la izquierda verde, y esto le vamos a llamar i, se va a llamar la variable i, va a ser el número de la izquierda, y dentro de ese for va a haber otro for que va a recorrer el número de la derecha, que es el rojo, y a este le vamos a dar un índice llamado j. Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es crear el primer for. Primer for, recorro los índices del número de la izquierda. Es el número de la izquierda que le dimos acá. Todo lo que es verde se va a encargar el primer for. Y todo lo que es rojo se va a encargar el segundo for. Entonces, en el primer for vamos a guardar las posiciones de los índices de todos los números que están en verde. Acá, en el ejemplo. Y en el segundo for vamos a comparar las posiciones de todos los números que están en rojo. Entonces, creamos el primer for, que es el de los números de la izquierda, o sea, los números que están en verde, que se va a llamar for i in range, hasta el largo de la lista de números, hasta el largo del array de números, perdón, menos 1. Ojo, ¿por qué menos 1? Porque el número de la izquierda, si vemos acá, es el índice 0, es el índice 1, es el índice 2, es el índice 3, pero el número de la izquierda nunca es el índice 4. ¿Ven? Nunca va a ser este. Entonces vamos a tener que formar como protagonista el número de la izquierda entre estos rangos, entre el 0 y el 3. Si yo le doy un print acá, si yo le doy print ahí, van a ver que lo que dice acá es 0, 1, 2 o 3. ¿Por qué dice 0, 1, 2 o 3? Porque el número verde, los verdecitos, miren, céntrense en lo verde, solamente están presentes en el índice 0, 1, 2 y 3. En el índice 4 no hay nada verde. ¿Ven? Nunca el número de la izquierda va a pertenecer al índice 4. Entonces, lo que voy a recorrer en el primer for, que se centra en los números de la izquierda, es hasta el largo del array menos 1. ¿Por qué? Porque el último elemento del array no forma parte de este número de la izquierda que estamos llamando. ¿Se entiende, no? Lo que les digo. Mírenlo acá. Acá vemos el índice 0 forma parte, el índice 1 también, el índice 2 también, pero el índice 3 también, perdón, pero el índice 4 no. Nunca es verde el 4, ¿vieron? Bueno, eso lo hacemos para... Por eso ponemos un menos 1 para evitar recorrer los índices que están de más. No tiene sentido recorrer el índice 4 porque en los números de la izquierda solo están del índice 0 al índice 3. Vean los colores, ¿ven? Solamente está de este a este. Bueno. ¿Se entendió, no? ¿Por qué lo recorro así? Este primer for se encarga de todos los números que están a la izquierda. Entonces todo lo que está en verde, todas las posiciones que están en verde, que es del 0 al 3, excluyendo al 4, se van a recorrer. ¿Se entiende, chicos? Vamos paso a paso. Por eso, bien, perfecto. Esto lo pongo en negrita, así se ve más lindo. Bien. Y también tenemos que tener otro for. 2. For secundario. Para recorrer los índices. Esto lo cierro porque si no molesta en la pantalla. Para recorrer los índices del número de la derecha. O sea, todos los números a la derecha de los del primer for,
que son este, y después van a ser este, después va a ser este, y por último va a ser este, son los que yo voy a recorrer en esta instancia, en esta parte, en el for secundario. El for secundario se va a encargar de los números que están en rojo, solamente de los que están en rojo, y el for principal de los que están en verde. Y díganme, los números que están en rojo, ¿hay algún número en rojo que pertenezca al índice 0? No. Entonces, el for secundario arranca de i más 1. ¿Por qué i más 1? Porque acá el rojo, la primera vez va a ser i, que es 0, más 1, que arranca en el índice 1, y acá va a arrancar en el índice 2, y acá va a arrancar en el índice 3. Ahora lo vamos a debaguear, para que lo entiendan. Y acá voy a mostrar, para que vean, las posiciones que hay. Voy a mostrar i y voy a mostrar j. Aparte de esto, i más 1, que al principio esto puede confundir un poco, esto va hasta la cantidad de elementos en el array. ¿Por qué? Porque a diferencia del primer for, no va a excluir al último. ¿Ven que el índice 4 siempre tiene un rojo? Entonces este también va a ir hasta la cantidad de elementos. Y si yo imprimo esto, que capaz al principio es un poco confuso de entender, pero si yo imprimo i y j, van a ver lo siguiente. Ahí está. 0, 1. 0, 0, 1. ¿Ven? Verde, rojo. 0, 2. Verde, rojo. ¿Ven? 0, 3. Verde, rojo. 0, 4. Verde, rojo. O sea, lo que hace es simplemente mostrarme las posiciones de todos los pasos que tiene el burbujeo. De nuevo. 0, 1. 0, 1. Esto si quieren, para que quede bien como en el ejemplo. Ahí está, lo ponemos amarillo. Ahí está. Ahora sí. Para que se entienda mejor. El número marcado en verde, que sería en realidad este, se va a comparar con todos a su derecha. Pero bueno, para que vean esto. Ven que 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Después 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Solo miren el rojo y el verde. Después 2, 3, 2, 4. 2, 3. La posición, miren. 2, 4. Y después 3, 4 por último. 3, 4. O sea que lo único que hice en el for es tener a mano las posiciones de el índice de i y el índice de j. Índice de i sería el índice de los números en rojo. Perdón, números en verde. Índice j sería los índices de los números que están en rojo. Pero ven que tiene correlación. Primero se compara el 0 y el 1, después el 0 y el 2, después el 0 y el 3, después el 0 y el 4. ¿Ven? Después se compara el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4. ¿Ven? Que los tengo acá. Y después se compara el 2 y el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 3, el 2 y el 4, y después el 3 y el 4. Por eso me guardo estas posiciones, porque me van a servir para marcar esto. ¿Se entiende a lo que estoy llegando, chicos? Por ahora no aplicamos el ordenamiento, es nada más para que vean que lo que guarda esto son las posiciones de lo que va a ser el número de la izquierda y el número de la derecha, de lo que vimos en el Excel. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, no es imprimir las posiciones, no, sino hacer esta operación que hicimos acá. Número de izquierda mayor a número de la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el número de la izquierda
¿Cuál es el número de la izquierda, chicos? El que está en el array en la posición i. ¿Por qué en la posición i? Porque la posición i representa el for de los índices del número de la izquierda. Y también vamos a tener el número de la derecha. ¿Dónde es el número de la derecha? El array de números en la posición j. ¿Por qué en la posición j? Porque el for de los números de la derecha, que son los números que están en rojo, tiene como índice la variable j. Entonces, si nosotros hacemos esto y mostramos, para que vean, mostramos juntos el número de la izquierda con el número de la derecha, van a ver que, al menos sin ordenar, pero para que vean, porque no estamos ordenando todavía, 5,3, después sería 5,1, 5,9, 5,7, o sea, los números que hay acá. Por ahora no los ordenamos, solamente los mostramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tenemos el número de la izquierda y el número de la derecha, hacer esta comparación, nada más. Esta comparación. Tenemos que preguntar si el número de la izquierda es mayor al número de la derecha, como hicimos en el Excel. Si esto se cumple, chicos, tenemos que hacer el intercambio, conocido como swap. ¿Cómo se hace el intercambio? De la siguiente manera. Si yo hago esto, yo lo que voy a hacer es, normalmente esto es, buscan el burbujeo y lo van a encontrar así. Esto no lo van a encontrar en ningún lado. Esto se los pongo de ejemplo, esto después lo vamos a borrar. Esto es nada más para que entiendan el concepto. Después lo vamos a sacar. Era nada más para que se entienda más amigablemente el concepto. Pero esto después lo vamos a eliminar. Vamos a crear un auxiliar. ¿Para qué? Para guardarme el número al que voy a hacerle el intercambio. El algoritmo es así. Array números en i. Array números en i. Igual a array números en j. Y array números en j. Igual a array en números en i. Me voy a sacar un segundo el auxiliar. Ahí está. Lo del auxiliar lo vamos a explicar después. Cuando ocurre un intercambio, chicos, lo que estaba en la posición i, lo que estaba en la posición del índice 0, del índice de la izquierda, se va a reemplazar con lo que está en la posición del índice de la derecha. Y lo que está en el índice de la derecha se va a reemplazar con lo del índice de la izquierda. Y cuando hacemos esto, rompimos todo. Miren. ¿Ven? Me queda 1, 1, 7, 7. ¿Por qué rompimos todo? Porque cuando yo quiero asignar lo que está en el número de la izquierda al número de la derecha, voy a perder el dato. Entonces yo lo que necesito hacer acá, chicos, es una especie de auxiliar. Guardarme lo que hay en i o guardarme lo que hay en j, dependiendo de cómo haga esto, de una manera o la otra. Si van al algoritmo del burbujeo, normalmente se guarda en el auxiliar el número de i. ¿Para qué? Para que cuando haga el intercambio, este dato no se me pierda, este que está acá, y acá le reemplazo por el auxiliar. Ahora lo vamos a ver en el debugger por qué hacemos esto. Bien, vamos a testearlo primero. Esto sería el swap. Esto se repite exactamente igual. Auxiliar igual a array números en i, array números en i igual a array números en j, y array números en j igual a auxiliar. O sea, estar intercambiando las posiciones. ¿Por qué usamos el auxiliar? Ahora lo vemos. Primero lo ejecutamos. ¿Ven que queda ordenado? Del 1 al 9. Bueno, si no usáramos el auxiliar y quisiéramos intercambiar de esta manera, me rompe todo. No es que me rompe todo, sino que se me pierden todos los datos. ¿Y por qué ocurre esto? Empecemos a analizar el porqué. Vamos a debugger.
for de i, for de j, o sea, for de la izquierda, for de la derecha. Número de la izquierda, número de la derecha, el 3 y el 5. El 5 y el 3. Perfecto. 5 es mayor a 3. Sí. Se intercambian los valores, los lugares. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo que había en la posición 0, va a estar el elemento de la posición 1. Entonces vamos al array. Lo que había en la posición 0, que es el número 5, ahora se va a ubicar el número 3, que es de la posición 1. Bueno, hacemos. Perfecto. Se cambió. Ahora lo que había en el 5, ahora está en lo que había, en la posición C1, que era el 3, ahora está en la posición 0. Y ahora lo que quiero hacer es que lo que había anteriormente en la posición 0 esté en la posición 1. Pero ¿qué pasó? Yo lo que hice fue pisar el dato. El 5 desapareció. Miren, ¿ven? ¿Dónde está el 5? Desapareció. Se esfumó. Entonces cuando quiera hacer esto, lo que me va a guardar es lo que hay en la posición 1. Va a guardar en la posición 1 lo que hay en la posición 0. Y en la posición 0 estaba el 3, que acabo de reemplazar. Se me pisó el dato. Entonces me va a quedar 3 y 3. ¿Ven? El 5 lo perdí. Si yo lo hago así, el 5 lo perdí. Entonces, vuelvo para atrás. Si yo implemento un auxiliar, volvemos a ejecutar. Volvemos. Número a la izquierda, número a la derecha. Recuerden, el 5 se compara con el 3. Como el 5 es mayor a 3, va a haber un intercambio. Y me tengo que guardar el número de la izquierda primero. ¿Por qué? Porque cuando haga un intercambio se me va a pisar. Entonces me lo guardo. Me guardo el 5. ¿Vieron que antes se me perdió el 5? El 5 se perdió del array. Literalmente desapareció. Por eso me lo guardo. Me lo guardo por las dudas. Entonces lo que voy a hacer es lo que había en la posición 0, que era el 5. Ahora va a estar lo que hay en la posición 1, que es el 3. O sea, se intercambia el valor. Por eso se llama swap, intercambio. Y como ahora tengo el 3 en la posición 0, porque se intercambió en lo que había en la posición 1, el 5 lo perdí. ¿Vieron? El 5 se perdió. Por eso lo guardé en el auxiliar, para que cuando reemplace lo que hay en la posición 1, le reemplace con el 5, que debería reemplazar. No ocurra lo que me pasó antes. El auxiliar lo que hace es guardarme el dato para no perderlo posteriormente en el array cuando intercambio sus valores. ¿Me siguieron hasta acá? Es la parte más complicada del algoritmo. El resto va saliendo. Pero es lo que capaz más cuesta entender. Bien, perfecto. Es para no perder el dato. Simplemente. Y lo que sí, esto que les mostré yo, número a la izquierda, número a la derecha, lo inventé yo para que ustedes entiendan el algoritmo bien. Pero en realidad, método burbujeo, si lo googlean, ordenamiento de burbuja, a ver si hay un ejemplo de código. Esto está en pseudocódigo, muy complicado de interpretar, a ver. Método burbujeo, Python, a ver si tenemos el algoritmo así rápido. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Bien, les explica cómo funciona, como hicimos recién. Y bien, bueno, pasa que acá Python tiene... No lo vamos a ver en Python, vamos a verlo en C. Pasa que Python tiene un atajo para evitar lo del auxiliar, pero no es la idea. A ver si encuentro algún código. Ahí está, a ver. ¿Ven? Este temp es el auxiliar. El algoritmo es eso, es comparar el de la izquierda con el de la derecha. Acá lo hacen un solo for porque tipo que el algoritmo en vez de i y j pone num pasada i, porque el que creó el algoritmo lo hizo así.
Pero lo que pasa acá, chicos, es que usa algo llamado temp, que sería el auxiliar que estamos usando. Y lo van a ver en muchos códigos, si lo buscan en C o lo buscan en otros lados, o seguramente en las PPTs viejas aparezca. A ver si se los puedo mostrar, así se sacan la duda. Vamos a momentos viejos de la cursada. Por suerte me quedan los Classroom, así saben un poco de qué se daba antes. Ordenamiento. Quiero mostrarles para que se saquen la curiosidad. Ordenamiento de arrays. Bien. Ahí me bajo esto. No sé por qué lo tienen en un zip si era un PDF. Los misterios de la vida. Bueno, no importa, me lo bajo. Lo voy a poner en clases 2025, en la clase que estamos viendo hoy. Me ubico acá, lo descomprimo y les muestro. Así se sacan la duda. A ver si tenemos la de burbujeo. Bueno, acá tienen, miren, esta está muy buena. Un montón de algoritmos de ordenamiento. Un montón. No me acordaba de esta PPT. Si quieren después se la subo para que investiguen. Porque les explica la gran cantidad de algoritmos de ordenamiento que hay en programación. Obviamente no lo hace en Python, sino que lo que está haciendo es explicarlo más o menos en... Pero lo van a entender porque tiene whiles. Les explica todo, literal. A ver si está el burbujeo por acá. No lo encontré. A ver. Había otra PPT de ordenamiento. A ver. Bueno. Capaz la perdí. A ver si acá explica de ordenar un array. Acá, ordenamiento de un vector. Ahí está. Eso era lo que quería llegar. Ahí está, método burbujeo, ¿ven? Recorría recorría. Uy, alguien se quiere unir. Ahí está. Recorría de un array, recorría el índice i, el índice j, y si el elemento de la izquierda era mayor al de la derecha, se hacía todo este intercambio con un auxiliar. Auxiliar igual a array en i, array en i igual a array en j, array en j igual a auxiliar. Ese es el algoritmo básico del burbujeo, este hecho en C, y es el que estamos implementando ahora. Lo que sí, lo del número de la izquierda, número de la derecha, lo inventé yo para que lo entiendan, nada más. En realidad, en el algoritmo, poner esto está de más. Es mucho más óptimo directamente poner array números en i mayor a array números en j. Esto lo inventé yo para que se entienda el algoritmo, nada más. Pero la realidad es que la forma de estructurar el algoritmo es la siguiente. Simplemente no hace falta guardarle una variable. Yo lo guardé una variable nada más para que se entienda a modo de... para la clase nada más. Pero el algoritmo en sí es este. Un for para los números de la izquierda, otro for para los números de la derecha y la comparación. Si el número de la izquierda es mayor al de la derecha, se produce el intercambio. Todo esto está de más. Todos los comentarios que están acá están de más. Ahí está. El algoritmo quedaría así. Les quise mostrar cómo se veía en C para que lo vean. Está bastante interesante, pero es el mismo algoritmo. Si se lo ponen a analizar, un for para el i, que va hasta fila menos 1, o sea, va hasta cantidad de elementos menos 1. For en j, que arranca de i más 1, y va hasta la cantidad de elementos. Este fil es la cantidad de elementos. Y la comparación, si el número de la izquierda es mayor al de la derecha. Si ocurre eso, se produce un intercambio.
¿Se entendió, chicos? Más o menos les mostré algo de la vieja escuela para que vean cómo era. Es el mismo algoritmo. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, vamos bien. Perfecto. Esto, la idea es que lo llevemos a una función, como venimos haciendo. Voy a copiarme esto. Voy a crearme mi módulo de funciones. Ahí está. Y voy a crear la función ordenar números. Ordenar array números. Menor a mayor. Ordenar array menor a mayor. Ya sabemos que son números. Pasa que después podemos también ordenar arrays de strings. Así que igual en Python va a servir para cualquier cosa. Así que les puede servir para enteros, para strings. Porque ordenar un array de strings en Python es exactamente que ordenar un array de números. Va a funcionar de la misma manera. Simplemente porque el tipo de dato string, cuando hace una comparación mayor-menor, va a comparar alfabéticamente. Así que les va a funcionar para ordenar ya sea listas de strings o lista de números. Bien, ¿qué recibe? El array a ordenar y no devuelve nada. Me copio el algoritmo. No devuelve nada por ahora. Después ustedes lo que pueden hacer es, si este array tiene una falla, devolver false. Si este array está bien, no tiene ninguna falla o no está vacío, devolver true. Simplemente. La idea es que ustedes después hagan sus propias validaciones. Pero para el algoritmo simple no retorna nada. Después lo vamos a mejorar. Bien. Lo que vamos a hacer es, a este array ordenar, lo reemplazamos. Ahí está. Array ordenar, array ordenar, array ordenar. Perfecto. Y esto lo vamos a importar. Acá. Vamos a importar. From funciones. Import todo. Bien. Una vez hecho esto, chicos, vamos a llamar ahora sí a la función ordenar menor a mayor. ¿Qué le paso? El array de números y listo. Lo puedo ordenar. ¿Ven? Tenía estos números, ahora tengo estos, de menor a mayor. Bien, ahora quiero hacer lo mismo, pero ordenar de mayor a menor. Bueno, me copio todo el código y miren lo fácil que es, como lo vimos acá. ¿Qué es lo que cambiaba entre menor a mayor y mayor a menor? La condición. Solo cambia la condición. El flujo del algoritmo es el mismo. Entonces, si queremos hacer una función que me ordene de mayor a menor, no cambio nada, solo cambio la condición, le cambio el signo de la condición, nada más. Y ya estaría. Si quiero ordenar de mayor a menor, ya una vez que lo entiendo, para ordenar de menor a mayor, es solamente cambiarle la comparación, ¿ven? Acá usé número a la izquierda mayor a número a la derecha y acá al revés, número a la izquierda menor a número a la derecha. Ejecuto esto y ven que me ordenó de mayor a menor con facilidad. Es solo eso. Una vez que entienden el algoritmo, chicos, ya está. Para replicarlo del otro lado, de mayor a menor. Mayor a mayor puse, ¿no? Mayor a menor. Ahí está. Si quieren replicarlo de mayor a menor, lo único que va a cambiar es esta parte. Es la condición. ¿Ven? El algoritmo es el mismo. ¿Se entendió esto, chicos? Bien, perfecto. Bien, lo que voy a mostrarles es qué ocurre si yo tengo un array de strings. Por ejemplo, un array de nombres. Y van a ver lo curioso que, gracias a que Python es así, nada más, Juan, José y Rocío,
si ustedes quieren ordenar alfabéticamente un array de nombres, como el tipo de dato string soporta las condiciones de mayor, menor, y no pasa nada en el medio, simplemente con usar la función ordenar menor a mayor, ordenar mayor a menor, y le pasan el array de strings, print, antes de ordenar, les muestro, array nombres, y después de ordenar. Ahí está. Si ustedes le pasan simplemente a la función ordenar, por ejemplo, menor a mayor, el array de nombres, como funciona de la misma manera, por suerte, porque el operador mayor o el operador menor, al compararlo con strings, es lo mismo que al compararlo con enteros. Con los strings lo que va a hacer es ordenar alfabéticamente, automáticamente, lo hace Python. No voy a tener ningún problema. Van a ver que me lo ordenó alfabéticamente. Ana, José, Juan, Mariano, Rocío. ¿Por qué lo ordena alfabéticamente? Bueno, lo vamos a saber bien la clase que viene de cadenas. ¿Por qué puede ordenarlo alfabéticamente? Pero lo que hace es comparar el valor ASCII de estos strings. Que lo vamos a entender y ver la clase que viene. O sea que no lo vamos a ver hoy. Pero lo que hace es como, digamos, dentro de cada string hay numeritos que guardan un valor. Ese valor se compara entre sí. Y una vez que ocurre eso, va a verificar cuál es la cadena mayor o la cadena menor. No importa con la longitud de caracteres, sino importa que el primer carácter, por ejemplo, compara que el primer carácter sea mayor a el primer carácter de los demás, en lo que sería la tabla ASCII. Entonces, perdón, menor, porque en este caso de menor a mayor, de la A a la Z. Entonces de esta manera ordena. Lo vamos a ver la clase que viene, pero sucede una magia por detrás con esto. Y si quiero ordenar de mayor a menor, lo mismo. Me va a ordenar de Z a A, nada más. Ahí está. Me va a ordenar de Z a A. O sea, me va a mostrar primero Rocío, Mariano, Juan, José y Ana. Pero para ordenar una lista de nombres alfabéticamente, puedo usar la misma función de los números. No importa, va a funcionar igual. ¿Se entiende? Python me lo permite funcionar igual. Así que si se les pregunta alguna vez ordenar alfabéticamente un array, usen la misma función que ordenar un número y les va a servir. Sí, funciona en Python, capaz en algún otro también, pero no en C. Esto no funciona. Lautaro no funciona en C porque primero hay que entender lo jodido que es C. En C no existe el string. O sea, por esa razón ya no funciona. Para ordenar una cadena en C se tiene que usar una función propia de una biblioteca, que es strlib, que se llama strcompare, y que te devuelve un 1 si la cadena es más grande alfabéticamente que la otra. Y así, de esa manera se comparaba. Era un poco más rebuscado, pero acá en Python es más sencillo. Simplemente el operador mayor o el operador menor puede comparar dos strings sin ningún problema. El problema va a ser si tienen en la matriz, perdón, en la matriz no, en el array números y letras. Esto no se puede ordenar. Esto los va a romper. Siempre. ¿Ven? Les va a romper. ¿No me rompió? Ah, no. Porque no. Ahí está. No me rompió porque no lo ejecuté. ¿Ven? Les va a romper. Porque entre strings y enteros no se puede comparar. Si quieren, pueden hacerse una función diferente a esta, que sea ordenada alfabéticamente, y pueden validar que antes de hacer la comparación, pregunte que solamente puede comparar si es de tipo string los dos datos. Pero eso es rebuscársela mucho. Lo mejor es evitar que ordenar arrays que tienen más de distintos tipos de datos, que tienen aparte de números, tienen strings, tienen los dos. Porque no son compatibles, porque van a querer comparar un string con un entero en algún momento y va a romper todo. Entonces,
Si van a ordenar, tienen que ser del mismo tipo de dato. O números o strings, pero tienen que ser todos los datos del mismo tipo. Si no, me va a costar ordenarlo. Bien, y algo más. Creo que ya... Nada más con el tema de ordenamiento. Si quieren, vamos a hacer esto. Vamos a aplicarlo a lo que les mostré, este ejercicio, para que vean cómo lo podemos relacionar con esto. Imaginen que me piden, por ejemplo, así hacemos algo más. El 9 va a hacer salir. El 9 va a hacer salir. Ahí está. Porque el 7 y el 8 va a ser... Esperen que copio y pego. El 7 va a ser ordenar alumnos. Alfabéticamente. Y el 8, para que metamos matrices de por medio y rompamos un poco con el tema de solamente no solamente ordenar arrays y rompamos un poco el cerebro y queramos ordenar una matriz, que van a ver que es sencillo. También vamos a ordenar los alumnos por nota del primer trimestre. O sea, el que tiene el alumno con la nota más alta del primer trimestre va a salir primero y el alumno con la nota menos alta del primer trimestre va a salir después, por ejemplo. Vamos a probarlo con 3 alumnos en vez de 2, si no va a ser muy poquito. Y vamos a tratar de implementar este punto 6, este punto 7, perdón, y este punto 8. Y este punto 8. Ahí está. Bien, si me piden ordenar los alumnos de manera alfabética, me voy a robar la función de ordenamiento que hicimos, porque me puede servir. Pasa que vamos a hacer nuestras propias funciones. Vamos a hacer primero la de ordenar alumnos alfabéticamente. Vamos para acá. Vamos a crear una función específica. No la vamos a complicar tanto con lo general. Esta es específica también. Que se llama ordenar alumnos por nombre. Me voy a copiar el algoritmo de ordenamiento, por eso lo copié acá. Porque no hace falta que se lo sepan de memoria. Una vez que lo hicieron, lo copian y lo pegan. Le paso el array de nombres. Por ahora no devuelve nada. Después vemos qué hacer con esto, porque vamos a devolver algo capaz en un futuro. Y vamos a hacer todo esto. El intercambio. Y ahí está. Vamos a testear. Algo me falla. Sí. El identado. Ahí está. Esto lo borro, así no molesta. Y me queda así el algoritmo. Me copié y me pegué lo que hicimos recién. Y vamos a tratar de ordenar los alumnos por nombre. Bien. Y acá es importante, porque cuando estamos trabajando sobre un conjunto de datos, que no solamente tenemos arrays, tenemos matrices de por medio, esto se nos va a complicar. Bien, si queremos ordenar los alumnos alfabéticamente, llamamos a la función ordenar alumnos por nombre, y al mostrar los alumnos va a suceder algo interesante. Miren esto. Yo voy a ingresar un alumno. A Mariano, a Ana y a José. A Mariano le voy a poner todo 10. A Ana todo 7. Y a José todo 4. Bien. Muestro los alumnos y tenemos a Mariano con todos 10, a Ana con todos 7 y a José con todos 4. Acuérdense de esto.
Cuando yo ordeno alfabéticamente, me ordenó alfabéticamente. Primero me muestra a Ana, después a José, después a Mariano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las notas? Se me rompió la estructura. Las notas, que son parte del alumno, no quedaron ordenadas. ¿Vieron? Las notas no quedaron ordenadas. Solamente se ordenó los nombres. ¿Cómo hago para ordenar también las notas? Porque yo, si ordené los nombres y cambié los nombres de lugar, cambié los índices de los nombres, ya pierdo esa referencia que yo tenía anteriormente. Vieron que cada índice correspondía a un dato. O sea, el índice 0 correspondía a Mariano, el índice 1 a Ana y el índice 2 a José. Como intercambié esos índices, ahora todas las notas de Mariano van a ser las notas de José, todas las notas de Ana van a ser las notas de Mariano y todas las notas de José van a ser las de Mariano. O sea, se me referenciaron los datos. Entonces, acá es muy importante que si yo tengo también una matriz de por medio, o tengo, aparte de un array, una matriz en la que estoy estructurando mis datos, también la ordene a la matriz. Paso la matriz de... Por esto es muy específico, porque tengo que ordenar todo, no solamente los nombres. En caso de ordenar los nombres, también tengo que cambiar de lugar las notas, porque si no se va a perder los datos. Entonces recibo la matriz de notas y lo que voy a hacer es, si yo pude ordenar por nombre, ordeno los nombres y también le cambio de lugar las notas. O sea, ¿para qué? Para que el mismo índice que se cambió de lugar en los nombres se cambie también en las notas. Y volvemos acá. Vieron que cada alumno era una fila, ¿no? Y dentro de cada fila hay un array. Entonces, lo único que voy a cambiar acá, podemos poner auxiliar 2, si quieren. Lo único que voy a cambiar acá es las filas de la matriz. Porque dentro de las filas están todos los datos. Entonces va a ser más dinámico. Si lo hacíamos de esta manera, teníamos que recorrer las filas con las columnas y tratar de lograr que se intercambie todo correctamente. Acá es más fácil, por eso lo cambiamos esto. Lo que hacemos es, aparte de ordenar los índices de los nombres, también reordenar los índices de cada una de las filas de mi matriz. O sea, lo que había en la fila 1 se va a pasar a la fila 3. Y lo que había en la fila 3 se va a pasar en la fila 1. ¿Por qué? Porque aparte de cambiar los nombres, estoy cambiando las notas para que quede todo uniforme. Entonces acá hacemos otro intercambio. Matriz J. Esto es matriz I igual matriz nota J. Matriz nota J igual matriz notas. Auxiliar 2. Ahí está. Entonces no solamente intercambié lo que ocurrió en los arrays de los nombres, porque como eran todos vectores paralelos, arrays paralelos, y se relacionaban mediante un mismo índice, también tengo que cambiar las filas de mi matriz, porque si no voy a tener un problema ahí. Entonces también hago esto. Y ahora sí, chicos, ejecuto. Imaginen que cargo a Mariano, a Ana y a José. Y ahora le cargo las notas, todos 10 a Mariano, todos 7 a Ana y todos 4 a José. Cuando ordene la información, cuando le ordene la información a Mariano, Ana o José, como Ana va a quedar primera, también me tengo que llevar a la fila 0 las notas de Ana. Si no, no va a quedar uniforme mi array con mi matriz. Y como los vectores paralelos se relacionan por el mismo índice, va a quedar una inconsistencia en los datos. Entonces ahora si pongo .7,
Me faltó el argumento de la matriz, me equivoqué yo. Ahí está. Vamos de nuevo. Puede fallar. Mariano, Ana, José. Cargo las notas. Todos 10 a Mariano. Todos 7 a Ana. Todos 4 a José. Muestro los datos, ven. Mariano tiene 10, Ana tiene 7, José tiene 4. Pero lo que va a ocurrir es que primero me tiene que mostrar a Ana, el sistema, después me tiene que mostrar a José y después me tiene que mostrar a Mariano. Pero sus notas me las tiene también que cambiar. O sea, las notas de Mariano están en la fila 0. Las notas de Mariano después van a estar en la fila 2. Índice 2. Las notas de Ana estaban en la fila del índice 1. Después, cuando haya un ordenamiento, las notas de Ana también tienen que cambiarse e irse a la fila 0. Y lo mismo con las de José. Estaban en el índice 2, las notas de José, las voy a tener que llevar al índice 1 de su fila. Entonces, cuando hago el ordenamiento, también se me van a llevar las notas. Y ahora sí, no perdí los datos. Entonces, si quieren ordenar algo más concreto como esto, van a tener que tener en cuenta todos los sets de datos que están manipulando. Si están ordenando por nombres, ordenan el array de nombres y también van a ordenar la matriz si están ejecutando una matriz. O si tienen varios arrays paralelos, van a ordenar todos los arrays paralelos juntos. Es la única forma de resolverlo. Entonces van a tener sus funciones de ordenar un poco más específicas, pero cumpliendo con lo que nos pide. Ok, chicos. Capaz es un poco más complicado, pero si se presenta en un programa real, un problema así real, la forma de solucionarlo sería esa. Y si por ejemplo me piden ordenar alumnos por nota del primer trimestre, por ejemplo, me voy a crear la función que haga eso. Me voy a copiar esta. Ahí está. Me voy a pegar esta. Y como tengo que ordenar de mayor a menor, porque quiero poner primero la nota más alta, cambio esto. Cambio del mayor por el menor. Ahora, en vez de manipular el array, cuando quiero ordenar por notas, nota primer trimestre, tengo que manipular la matriz. No tengo que manipular el array. Entonces, acá pongo matriz y acá pongo matriz. Como me voy a cada fila de la matriz es un alumno diferente, esto es más complicado, así que si la cazan bien, si no, no se preocupen, probablemente del parcial solamente nos centremos en este ordenamiento, el de arrays, y no tanto el de matrices porque es más complicado. Hay que tener en cuenta no solo la fila de la matriz, sino también la columna. ¿Y cuál es la columna del primer trimestre? La columna 0. Entonces acá le ponemos la columna 0. Y acá evaluamos la matriz. La matriz y la matriz. Hacemos un intercambio. Acá. De todas las notas. Y también hacemos un intercambio de todos los nombres. O sea, usamos el segundo auxiliar también. Ya sé que es un poco complicado, así que el que lo cazó perfecto, el que no, no se preocupe. Seguramente en el parcial reforcemos más sobre ordenamientos por nombre. O por un string, o por una array. No vamos a meter tanto matrices de por medio. Así que va a ser algo más como esto. No tanto como esto. Pero bueno, para ordenar la matriz es casi lo mismo. Simplemente hay que tener en cuenta qué columna quiero ordenar. Si la columna 0, la columna 1 o la columna 2. Si quiero ordenar la columna 0, esto se repite exactamente igual que acá, el intercambio. Y vamos a testearlo. Vamos a poner ordenar por nota del primer trimestre. Pongo el array de los nombres y la matriz de las notas. Llamo a la función mostrar alumnos y van a ver que se va a ejecutar sin ningún problema. Por ejemplo, Mariano, Ana y Juan. Bien.
Cargo las notas. En el primer trimestre Mariano tiene un 7, 8 y 9. Ana tiene un 8, 9 y 10. Y José tiene un 10 en el primer trimestre y después todos 7. ¿Cuál es la nota más alta? La de José. Después la de Ana y después la de Mariano. Entonces, me tiene que mostrar primero Juan, me equivoqué, le puse Juan ahora. Primero me tiene que mostrar a Juan, después a Ana y después a Mariano. Vamos a ver si funciona. Me muestra a Juan primero, después a Ana, después a Mariano. ¿Cómo lo hice? Bueno, como las notas están guardadas en una matriz, tengo que acceder a qué columna quiero ordenar. Quiero ordenar la columna del primer trimestre. Entonces me centro en ordenar en la evaluación, en la pregunta, el elemento que está en la columna 0 de mi matriz. Es un poco complejo ordenar matrices. Es un poco más fácil ordenar arrays. Pero bueno, los puse para que lo tengan y si algún día les sirve lo pueden usar. Normalmente, por lo que veo en los ejercicios y por lo que vamos a ver en la práctica, chicos, para no complicarla tanto, por lo que se ve, se va a ordenar arrays. No vi ningún ejercicio de ordenar matrices. De hecho, de ordenamiento hay muy poco de ejercicios. Así que simplemente llévenlo al tema de arrays. Obviamente, si en el medio hay una matriz, también tienen que intercambiar los elementos de la matriz, si no se pierde la información. Pero es más fácil ordenar un array, como estamos haciendo acá, que ordenar una matriz, que tenemos que saber también el número de la columna nada más. Y es una complejidad un poco más amplia nada más. Si vamos a los ejercicios de ordenamiento, tenemos nada más 3. Ordenar array, intercalar vectores, que reciba dos arrays de números enteros ordenados en orden ascendente y devuelva un único vector también ordenado. O sea, esta es un poco más complicada. Reciben 2 arrays y como que los tienen que intercalar, los tienen que unir. En orden ascendente devuelva un único vector también ordenado. Debe tener un parámetro opcional descendente. Ok. Sí, es como que los tiene que unir. Medio raro esta. Y la función debe mostrar los números negativos de forma decreciente y luego los positivos de forma creciente. O sea, los 3 puntos habla de ordenar vectores. Así que no vamos a ordenar matrices por lo que veo en los ejercicios. Pero bueno, les pongo la forma de hacerlo adaptada a este ejercicio para que lo puedan resolver sin ningún problema. Para que después lo chusmen y lo revisen. ¿Ok, chicos? ¿Se entendió esto más o menos? Bien, perfecto. Bien. Vamos a pasarle ese código entonces. Ahí está. Si en el parcial, por ejemplo, les podría venir una pregunta de ordenar empleados alfabéticamente. Y ahí tendrían que aplicar algo como esto que hicimos acá. No creo que les meta orden de matrices porque por lo que no lo veo en los ejercicios, entonces no lo voy a meter. Pero es muy similar, ¿ven? Lo único que hay que tener en cuenta es la columna ordenar, nada más. Y si lo implementaron al revés, en donde los alumnos son las columnas, tienen que tener en cuenta la fila para ordenar. Perdón, le pifié yo. Si ustedes tienen en cuenta los alumnos como las columnas, lo que van a pasar acá es el número de la columna, perdón, el número de la fila lo van a pasar ya hardcodeado y el número de la columna no. El número de la columna va a ser i. Va a cambiar eso, es medio complicado igual, es más complejo, tenemos más complejidades al ordenar matrices de esta manera, por eso lo refactoricé y lo hicimos de esta manera el ejercicio para que a la hora de ordenar sea más sencillo. Pero bueno,
Lo importante es que se entienda el concepto como lo vimos recién en la clase de ordenamiento. Después lo pueden mejorar a su gusto. Les paso el código de estas dos funciones de ordenamiento que hicimos recién, para que las casó perfecto, que es el main y funciones. Ahí está. Y les paso todo lo que vimos hoy de ordenamiento, que fue bastante simple. Nada más ordenamos un par de números y un par de strings, para que lo vean también. Ahí les paso otro GDB y guárdense los dos, que les va a servir. Ahí está. Paso el de ordenamiento. Funciones.py. Ahí está. Bien, voy a copiar esto y se los voy a dar también. Bueno, ¿se entendió el concepto de ordenar, chicos? No es tan complicado. Una vez que se entiende, lo pueden aplicar a cualquier array que quieran ordenar, incluso matrices, pero se les va a complicar capaz un poco más con las matrices, pero también lo pueden lograr. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Ok, bueno. Entonces, si quieren, vamos a un breakcito. Yo detengo la grabación, ahora se la subo.